Yo os voy a contar un poco ahora el proyecto INTEX-PLA, la línea tecnológica que estamos siguiendo y un poco el porqué. Antes de ello, dejarme un momento que os diga simplemente, aunque Carlos lo ha recordado, os voy a indicar un par de slides con las normas, digamos, el funcionamiento que seguimos en los webinars. Este webinar tendrá una duración aproximadamente de 1 hora y durante el webinar sí que vais a poder ir realizando, enviando vuestras preguntas a través del chat que está habilitado en la parte superior derecha de la pantalla. Sí que os pedimos que por favor, cuando hagáis vuestras preguntas, para poder identificaros, en el caso de que no nos dé tiempo a contestarlas todas para saber de quién viene, que pongáis vuestro nombre y apellido y empresa para saber a quién dirigirnos. Luego, las preguntas que nosotros hagamos aquí en directo, no indicaremos el nombre de quién hace esa pregunta. Cuando finalice la presentación, se dedicarán unos minutos para responder esas preguntas. Intentaremos responder a la mayoría o a todas. Si en el caso de que no nos diera tiempo a responderlas, podéis enviar vuestras consultas al correo jornadas@itn.com. También indicaros que después del webinar recibiréis un correo de agradecimiento con una encuesta de valoración y en ella os invitaremos un poco a que nos deis el feedback para nosotros poder seguir mejorando. También quedamos a vuestra disposición a través de ese correo que os he dicho anteriormente, jornadas@itn.com, para ayudaros a resolver cualquier necesidad que tanto vosotros como vuestras empresas queráis detectar. Y mantendremos también informados de nuevos webinars que realizaremos en próximas semanas. Sin más, vamos ya a empezar por el proyecto que nos trae hoy aquí, que es el proyecto INTEX-PLA. El proyecto trata sobre las tecnologías de procesado de nano y microaditivos para su aplicación en la industria de transformación del envase. Indicaros que es un proyecto que está financiado por la Generalitat Valenciana, por IBACE, y comenzó a principios de este año, de 2020, y finalizará el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, ahora mismo, digamos que no hemos llegado, estamos más o menos en mitad del proyecto, por lo que no tenemos no estamos en situación de presentaros ya unos resultados numéricos como tal. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, en el día de hoy, en este webinar, es presentar un poco las necesidades o el porqué, aunque Carlos ya os ha adelantado el porqué esta línea de investigación que ha tomado ITN, pero un poco las necesidades, el problema que necesitamos, que queremos atajar, qué solución proponemos, qué líneas de trabajo vamos a llegar a coger con INTEX-PLA, y incluso os daré una pequeña pincelada también de algún otro proyecto que trata más o menos de las mismas líneas de trabajo. Sí que emplazaros a que más adelante, unos meses más adelante, realizaremos otro webinar ya cuando estemos en disposición de presentaros un mayor número de resultados. Muy bien. Los materiales poliméricos, como vosotros sabéis, un momentito que se me ha ido, perdón. Los materiales poliméricos cada vez tienen más protagonismo en nuestra vida cotidiana, como consecuencia de sus atractivas propiedades, como pueden ser pues, bajo coste, ligereza, la facilidad de transformación, incluso el amplio rango de propiedades físicas y químicas que tienen dependiendo de su composición. Debido a ello, ahora os voy a dar una pequeña pincelada de introducción de números para situarnos en el emplazamiento en el que estamos. La producción mundial de plástico ha aumentado considerablemente en los últimos años. En estos últimos 50 años, por ejemplo, según datos del Greenpeace, se estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supone un 900% más de los niveles que teníamos en 1980, por ejemplo. La mayoría de estos plásticos se emplean para la fabricación de envases, es decir, normalmente productos de un solo uso. Habiendo consumido este sector en 2018,
datos que nos da Plastic Europe, la mayoría de la cuota de plásticos de Europa sitúa un 40% al sector del packaging, seguido de un 20% por el sector de la construcción, tenemos un 10% en el sector del automóvil, la industria eléctrica y electrónica con un 6% y artículos de deporte y ocio, por ejemplo, un 4%. El consumo de los restantes pues pueden ser agricultura, muebles, medicina, etc., que serían un 17%. En particular, en este sector del envase y embalaje, la demanda europea de plásticos en los países de la Unión Europea ha sido de más de 51 millones de toneladas en 2018, empleándose como principales matrices poliméricas el polietileno, el polipropileno y el PET. Sí que es verdad que hay que mencionar que el uso de los plásticos compostables hoy por hoy sigue estando bastante por debajo de los plásticos convencionales, pero en este caso el ácido poliláctico y las mezclas con almidón son los polímeros compostables más empleados actualmente. ¿Qué problemática tenemos con estos polímeros? Aunque los polímeros han revolucionado, hemos dicho, la industria de la alimentación y poseen numerosas ventajas, como hemos denominado antes, su principal inconveniente es su inherente permeabilidad, su propiedad que le hace que es inherente permeabilidad a gases y otras moléculas pequeñas, así como tanto también sus propiedades mecánicas. Debido a estos inconvenientes, a menudo lo que hacemos es que se emplean, en vez de monomateriales, se emplean mezclas complejas de polímeros o sistemas multicapa, con lo cual conlleva a un elevado coste, a utilizar una cantidad de materiales de diferente naturaleza, lo que requiere el uso de aditivos especiales, adhesivos, para intentar organizar esas estructuras multicapa, que complican tanto la regulación de los envases como el posterior reciclado. Entonces, el uso de esas estructuras, entre otros tipos de materiales plásticos, está generando un grave problema en la Unión Europea, que está relacionado con la gestión de los residuos plásticos, concretamente con el reciclado, ya que en la actualidad no es factible separar y reciclar dichos materiales, por lo que la mayoría acaban yendo a una revalorización energética o a vertederos. Entonces, la estrategia para la economía circular de los plásticos definida por la Unión Europea en 2018 tiene como objetivo general la reducción del uso de estos plásticos cuyo fin de vida sea el vertedero. Entonces, nos fijan un límite temporal, que es 2030, año en el que todos esos plásticos deben de ser reutilizables o reciclables, previniendo así ese abandono en el medio ambiente, impulsando la eficiencia en el uso de los recursos. En línea con esta estrategia, tal y como comentaba Carlos, la economía circular ha comenzado a definir esos planes estratégicos, lo cual ha generado un gran interés en la industria del envase y embalaje por el desarrollo de materiales más sostenibles que estén en línea con esa nueva legislación, presentándose envases, por ejemplo, monomateriales o monocapa, o como una buena solución, o envases con un menor número de capas o con un menor espesor de esas capas. Estos suelen ser pues, las alternativas más prometedoras que vemos a futuro a esas alternativas, a esos envases actuales multimaterial y multicapa. Sin embargo, sí que es verdad que se plantea como un gran reto el desarrollo de esta tipología de envases, manteniendo las propiedades mecánicas y barrera, que decíamos antes, que sean comparables a los envases actuales, formados por esas estructuras multicapa. Entonces, en línea a esta problemática, ITENE decide apostar por la solución que se presenta en el proyecto INTEXPLA. En INTEXPLA, una de las vías, ya no solo en INTEXPLA, sino una de las vías que se proponen para mejorar o para alcanzar este objetivo del 2030 sería la vía de los composites. Los composites, un poco así por situaros, son compuestos que están formados al menos por
dos fases, una matriz que está basada en un material polimérico y con un refuerzo. Está aditivada, digamos, con un material al que llamamos refuerzo. La introducción de ese refuerzo en la matriz polimérica lo que nos permite es mejorar las propiedades finales del material respecto a esa matriz de partida. Sin embargo, existen otros factores que pueden afectar a esa mejora de propiedades. No es simplemente que yo añada ese refuerzo y ya tengo esa mejora de propiedad. Perdón. Necesitamos atajar el tema de la compatibilidad de ese refuerzo con la matriz polimérica o con también el grado de dispersión. Ahora vamos a meternos más en materia, pero por dar un poco de pinceladas. En el caso de que los refuerzos sean, ya hablamos de tamaño nano, tamaño micro, en el caso de que sean de tamaño nano, es decir, que el tamaño del refuerzo de esas partículas sea menor de 100 nanómetros, en algunas de sus dimensiones, el compuesto resultante se denomina nanocomposite. El uso de esos refuerzos de ese tamaño nano lo que nos hace es que nos permite mejorar las propiedades de los materiales utilizando una menor cantidad del material de refuerzo en comparación con lo que serían otro tipo de aditivos o de refuerzos de un tamaño superior. La adición de estos nanorefuerzos lo que hace es que produce una mejora en las propiedades del material convencional, como hablábamos, incrementando, por ejemplo, su rigidez, su estabilidad térmica, la estabilidad dimensional, propiedades barrera, etc. El incremento de estas propiedades dependen muy directamente de la fuerza de cohesión que haya en la interfaz, es decir, entre la matriz y el refuerzo. Por tanto, es indispensable conseguir una dispersión de ese refuerzo en la matriz polimérica que sea homogénea a través del empleo de las tecnologías de procesado que sean adecuadas para ellos. Por todo ello, el proyecto Intexpla, lo que pretende, la solución que pretende atajar es la optimización de esa dispersión de los refuerzos en matrices poliméricas mediante diferentes tecnologías de dispersión, tanto en extrusión monousillo como en doble usillo. Para ello, lo que hemos hecho ha sido trabajar con tres matrices poliméricas diferentes en base a lo que hemos comentado anteriormente, la cantidad en las que mayor volumen de mercado, digamos, que ocupan. Por la parte de los materiales bio sería el PLA y por la parte de los materiales convencionales sería el PET o el polietileno de alta densidad. El PLA, por ejemplo, es uno de los bioplásticos compostables, como hemos dicho, más prometedores y se están empleando con éxito en varias aplicaciones de envase rígido ya en el mercado. El PET, por ejemplo, sobresale por ser un material cuya demanda se centra principalmente en su aplicación en el sector del envase, siendo, por ejemplo, el material más empleado para producción de botellas de agua o de refrescos. Y el polietileno de alta densidad es uno de los plásticos que son más empleados tanto para envase como para otras aplicaciones, debido, por ejemplo, a su coste, al bajo coste que tiene o incluso a las propiedades mecánicas y buena procesabilidad. Eso en cuanto a matrices poliméricas. En cuanto a refuerzos, los refuerzos que vamos a tratar, que hemos seleccionado en el proyecto de Intexpla, sería las arcillas laminares. Para, por ejemplo, el caso del PLA vamos a utilizar una arcilla laminar comercial y cargas inorgánicas, diferentes cargas inorgánicas. Y, en cambio, para el PET y para el polietileno de alta densidad, lo que utilizaremos serán refuerzos que son arcillas laminares, pero sí que están modificadas. ¿Por qué está así? Con el fin de mejorar esa compatibilidad con la matriz. Con este objetivo de esta optimización de los nanorefuerzos seleccionados, durante el procesado de esos composites, Intexpla, el proyecto de Intexpla, propone estas rutas de mejora que vamos a presentar ahora a continuación en los procesos de extrusión. Uno de los elementos más importantes a la hora de extruir un material polimérico y adicionarle cualquier refuerzo para lograr esas propiedades deseadas es el usillo. Por ello, la primera fase de nuestro proyecto, del proyecto Intexpla, consiste en ese diseño, la optimización de ese diseño de usillo.
Un diseño adecuado lo que hace es que nos proporciona una gran ventaja frente a un usillo estándar que sea para algo común, para materiales commodity plastics, por así decirlo. Y lo que hacemos es que lo diseñamos a la hora de realizar un compound correctamente. Debido a esto, la gente que trabajamos en el sector siempre os diríamos que cada material y cada refuerzo requiere de un diseño específico de un usillo específico para ellos. Sí que lo que queremos es optimizar, como hemos dicho, maximizar esas propiedades que vamos a conseguir. Por esa razón, lo que buscamos pues es optimizar ese diseño de usillos que nos proporcione una buena dispersión. Lo que queremos, los objetivos que queremos es mejorar la dispersión de los refuerzos en materiales compuestos mediante ese proceso de compounding. Ahora estamos hablando de extrusoras de doble usillo. Por ejemplo, vamos a poner el refuerzo de las arcillas que estábamos hablando anteriormente. Debido a su elevada energía superficial, a la energía superficial que tienen las arcillas, sus nanoláminas, por así decirlo, tienden a formar aglomerados, a aglomerarse, particularmente cuando se dispersan en polímeros, por ejemplo, como el PLA. Esa aglomeración de las láminas lo que hace es que da lugar a estructuras que son lo que llamamos microcomposites con bajas relaciones de aspecto. Por lo tanto, la eficiencia de, por ejemplo, las propiedades barrera es muy baja a la esperada. ¿Qué pasa? Que es necesario entonces conseguir esa estructura, digamos, intercalada de la arcilla en la base de la matriz polimérica para salvar esta limitación. Lo que haremos nosotros en Intexpla, lo que haremos será seleccionar un diseño de usillo óptimo para cada una de las combinaciones refuerzo-matriz. Es decir, no vamos a ir solo para el PLA o solo para la nanoarcilla. Lo que vamos a ir es a intentar optimizarlo, ese diseño de usillo, para el tándem matriz-refuerzo. Y haremos, lo que vamos a hacer primero es utilizar unos programas de simulación que hay en el mercado y una vez obtenida esa información la trasladaremos a planta piloto para comprobar in situ que la parte teórica se corresponde, una vez llevada al procesado, se corresponde con la realidad. Lo que pretendemos con esta primera línea de trabajo es ampliar el conocimiento del manejo global de ese proceso de compounding para comprender la evolución del comportamiento de los materiales a lo largo del procesado, durante el procesado. Lo que haremos será, como decía, implementar en planta piloto todo lo aprendido teóricamente, refinando luego esos parámetros de procesado in situ. Y como resultados o aplicaciones, ¿a quién, digamos, a qué sector podría interesarle? La verdad es que, digamos que estamos un poco, veréis que ahora cuando os presentemos las diferentes líneas, siguen un poco como la cadena de valor del procesado desde el material inicial hasta el producto final, como puede ser un envase o una barqueta. Entonces, realmente, ¿a quién le compete o a quién podría interesarle más, a qué sector estos resultados? Desde productores de materia prima hasta transformadores, porque al final si desde un inicio, si al final la casa no la hacemos por los cimientos, por así decirlo, si desde un inicio no conseguimos maximizar esas propiedades, el producto final que yo tenga no va a tener las propiedades esperadas. Vale, hasta ahora hemos hablado de esas extrusoras de blusillo, que son las más utilizadas para un proceso continuo de compounding, como hablábamos. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esas extrusoras de blusillo? Porque presentan esa facilidad, esa flexibilidad para, con los elementos de usillo, tú generarte tus zonas que necesites que tengan mayor mezcla dispersiva, distributiva, etc. No voy a entrar tan profundamente, pero bueno, lo haremos en próximos webinars. Y
Con este proceso lo que nos permite, este proceso de doble usillo, nos permite mejor el control de los parámetros importantes como son la cizalla, el esfuerzo que se le aplica a ese polímero, el tiempo de residencia dentro del polímero dentro de la extrusora. Todos estos parámetros que os estoy indicando influyen en ese grado de dispersión del refuerzo en la matriz polimérica. Por lo tanto, digamos que la técnica de doble usillo, de extrusión de doble usillo, es la más extendida con el fin de proporcionar estas propiedades demandadas de los compuestos. Desafortunadamente, aún teniendo un gran control en todos estos parámetros, no es posible conocer cómo estos parámetros pueden afectar a las propiedades finales hasta que no llego y evalúo mi envase final o mi producto final. Por ello, la segunda línea de trabajo que digamos que hemos presentado en Intechpla sería la integración de sistemas de medida inline en este tipo de extrusoras. Como sistemas de medida integral en la extrusora de doble usillo, pues podemos proponer, por ejemplo, un reómetro inline o un espectrofotómetro de infrarrojo cercano, entre otros. Nosotros, más ampliamente, cuando estemos en disposición de presentar los resultados, veréis que hemos seleccionado, tras hacer una búsqueda y una selección, un reómetro en línea. Con este tipo de dispositivos, de los reómetros en las medidas inline, lo que pretendemos es reducir al mínimo este desfase en la toma de decisiones entre las muestras y la medición. ¿Por qué? Porque así evitamos ese tiempo de me tengo que ir al laboratorio, cojo una muestra, me tengo que ir al laboratorio, veo que ha salido, tengo que volver a hacer otro cambio de perfil de temperatura, cizalla, etc., tiempo de residencia. Entonces, evitamos ese gap, tenemos una respuesta mucho más rápida, evitamos los cambios de morfología del material, tanto durante el muestreo como durante la medición en sí. Permitimos mediciones a lo largo de todo el eje de la extrusora. Nosotros podemos colocar ese medidor inline a lo largo de la longitud de la extrusora y somos capaces de realizar esas mediciones, lo que decía, tanto en tiempos como en temperaturas diferentes. Al final, una vez ya hemos pasado por la extrusora de doble usillo con esa medición inline, hemos obtenido un compound, un material en formato granza, con las mejores propiedades, está muy bien dispersado, perfecto. Ahora nos vamos a obtener un semielaborado o un producto final, como puede ser un film, una barqueta, una botella, etc. ¿Qué hacemos en ese procesado, en ese, digamos, segundo procesado? Volvemos a fundir el material, para obtener, pues como decía, un film multicapa, una lámina, etc. Con esa extrusora, en este caso sería una extrusora monousillo, ¿vale? Como resultado de este segundo procesado, desconocemos si toda la dispersión que hemos conseguido con la extrusora doble usillo se va a mantener. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a fundir el material, por lo tanto las cadenas poliméricas vuelven otra vez a moverse y una vez que se enfría o tenemos el producto final, no sabemos si se nos ha vuelto a formar aglomerados, si se ha distribuido correctamente. Por lo tanto, no solo nos tenemos que quedar en la dispersión, en una buena dispersión a la hora de realizar el compound en una doble usillo, sino que a la hora de procesarlo en una extrusora monousillo para convertirlo en mi producto final o semielaborado, también es importante tener un usillo en nuestra extrusora que nos ayude sin al final deteriorar el material por cizalla o por temperatura, sin que degrade ese material, que nos ayude a seguir dispersando, a continuar con la dispersión. De esta forma, lo que nosotros proponemos aquí en la tercera línea de trabajo sería la optimización de ese procesado utilizando diferentes usillos de una extrusora monousillo que tengan integrados dentro del usillo, en el propio usillo, elementos de dispersión, diferentes elementos de dispersión.
Aquí, pues eso, serían las tareas que vamos a llevar a cabo. Al final vamos a utilizar diferentes usillos que tengan diferente tipología de elementos, ya no solo para un mezclado, sino para... hay diferente tipología de dispersión, serían dispersivos, distributivos, etc. Entonces vamos a evaluar diferentes para comprobar lo que decíamos anteriormente. Cada tándem de matriz-refuerzo, con cuál de ellas se procesa mejor. Al final estos resultados, como decíamos antes, aquí ya más que a los compounders o a los fabricantes de materia prima, que también les interesa porque al final su materia prima va a estar convertida en un semi-elaborado o en un producto final, sobre todo también, digamos que estos resultados están aplicados más al sector ya transformación, al sector que ya me da una lámina, un flexible, un envase flexible, un film, etc. Y por último, aquí digamos que nos hemos querido desmarcar un poco y la última línea de trabajo que vamos a tratar en el proyecto de Intexpla sería la evaluación de tecnologías disruptivas en el procesado de materiales plásticos. ¿Qué queremos decir con tecnologías disruptivas? Al final existen otro tipo de extrusoras que son menos comunes que las tecnologías de doble usillo, de monusillo. Muchas veces incluso están desarrolladas por esas tecnologías por una propia empresa privada que aunque son menos conocidas, pues aportan valor añadido al producto final. Por esta razón, lo que nosotros proponemos es la utilización de esta clase de extrusoras menos comunes con la intención de comprobar si realmente aportan o no un aumento de propiedades en los composites obtenidos. ¿Qué tecnologías disruptivas o diferentes, un poco más especiales, vamos a evaluar en el proyecto de Intexpla? Pues serían, por ejemplo, la extrusora planetaria. Es una extrusora que está compuesta por múltiples usillos y luego también queremos utilizar un multiplicador de capas, por ejemplo, para las estructuras multicapa. Tú la puedes hacer de un monomaterial, pero no extruirla únicamente en una lámina, sino en varias láminas, aunque estén compuestas del mismo material. Digamos que este es el recopilatorio de las 4 líneas de trabajo que en demanda al mercado y a la situación en la que estamos hemos considerado abordar. Como os decía, en los diferentes estadios, en las diferentes líneas, tanto fabricantes de materias primas, materiales poliméricos que van a tener esas mejores propiedades, como transformadores tipo empresas que se dediquen a transformar el material en envases, en envase flexible, en una lámina termoconformada para hacer una barqueta, etc. ¿Qué van a conseguir ellos con estos resultados de Intexpla? Pues la optimización de esas propiedades en el envase final, la posibilidad de reducción de espesores o reducción incluso de capas por mejorar esas propiedades barrera o esas propiedades mecánicas. Y luego, evidentemente, los usuarios finales. Al final, estamos en línea con esa economía circular obteniendo unos envases más sostenibles. Y simplemente, nada, ya para finalizar, os pongo un ejemplo de los muchos, porque si no podría extenderme demasiado, no tendría webinar suficiente. Uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, que de hecho sí que quedan aproximadamente unos 6 meses de proyecto, o sea, en el que sí que ya estamos en posición de mostraros resultados. Un proyecto en el que esta tipología de línea de investigación se ha llevado a cabo. Es decir, envases inteligentes que son biobasados para una conservación de alimentos mejorada utilizando, por ejemplo, en una de las líneas, las nanoarcillas. Estad atentos porque, como os decía, en los posteriores correos que os envíen, este webinar lo tendréis disponible para poder entrar y conocer un poco más. Y bueno, por mi parte, en cuanto a presentación de las líneas de trabajo ya estaría. Ahora, si queréis, lo que vamos a pasar es a contestar algunas de vuestras preguntas. Como os decía anteriormente, en el caso de que no nos diera tiempo a contestarlas todas,
nos podríamos, con esos datos que tenéis, intentaremos ponernos en contacto con vosotros para haceros llegar la contestación. Vale, un momentito, os pido un poco de paciencia, lo voy a entrar en el chat a leer. Vamos a ver. Vale, por aquí nos preguntan que si hemos probado el PET reforzado con nanoarcillas en inyección de preformas para el proceso de inyección soplada. Justo es la matriz polimérica del PET, tanto como lo he mencionado anteriormente, tanto para el PET como para el polietileno, el refuerzo que se va a utilizar son esas nanoarcillas. Sí que lo que vamos a hacer es modificarlas para que sean más compatibles, y en el caso del PET sí que va a ser para una preforma para un proceso de inyección soplado. Por lo tanto, en posteriores webinars, en el posterior que hagamos, sí que ya podremos presentaros información relevante. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, otra pregunta que sería ¿qué tecnología de procesado sería la mejor para obtener un envase con las mejores propiedades? Un poco lo que hemos intentado plasmar en esta presentación es que no hay una tecnología específica para un material específico en general, sino que al final lo que tenemos que evaluar es el tándem, el material polimérico que queremos utilizar con el refuerzo que queremos introducirle, y qué mejor combinación de tanto parámetros de procesado como equipamiento, todo eso englobado, cuál es el mejor cómputo de todo eso para obtener al final una maximización de esas propiedades que nos permitan reducir, como decíamos, espesores, incluso reducir capas, mejorar propiedades. A ver. Vale, nos preguntan, en el caso del PET termoconformado, ¿podríamos conseguir reducir micraje con algún tipo de refuerzo? En efecto, sí, con la ayuda de esos refuerzos, consiguiendo, digamos, que esa dispersión sea la perfecta, que no formemos esos aglomerados de las nanoarcillas que estén dispersas perfectamente en la lámina que luego vayamos a termoconformar, conseguiríamos aumentar tanto el tema de propiedades mecánicas como el tema de las barreras que el PET ya de por sí tiene. Entonces, lo que podríamos hacer es reducir micraje. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que en la bandeja termoconformada, nosotros cuando tenemos la lámina, obtenemos la lámina, luego la vamos a termoconformar, no fundimos el material, pero sí que es verdad que le volvemos a aplicar calor y hacemos que esas cadenas vuelvan a estar otra vez un poco moviéndose. Entonces, no va a ser como meter, como lo que comentaba anteriormente, volver a meter en un monousillo el material, pero sí que es verdad que hay que tener también mucho cuidado con los parámetros de termoconformado para no deshacer un poco lo que hemos obtenido con el compounding anterior. Vale, por aquí nos piden que repitamos los refuerzos utilizados para cada matriz. En el caso del PLA vamos a utilizar una nanoarcilla comercial y unas cargas inorgánicas. Y en el caso del PET y el polietileno de alta densidad, lo que vamos a utilizar son unas nanoarcillas, pero que sí que las hemos modificado para mejorar esa compatibilidad con la matriz. ¿Qué tipología de envases se están probando con el polietileno de alta densidad? Vale, eso sí, si veis, no lo hemos puesto en esta presentación porque queríamos hacerlo ya un poco más cuando os pudiéramos presentar resultados. Entonces, si me vais a permitir, esa la dejo para engancharos en el siguiente webinar, y ahí os presentaremos con cada tipología de matriz y el tándem refuerzo qué tipología de envases hemos obtenido. Pero así un poco en general os he nombrado que son láminas extruidas, que luego pueden ser termoconformadas, piezas inyectadas y piezas inyectadas sopladas. Vale, aquí tenemos uno, afecta la transparencia al PET cuando lo aditivamos con nano.
Al final, el tema de aditivar un material siempre nos va a afectar, aunque sea mínimamente, la transparencia del producto final. Pero sí que es verdad que cuando lo que utilizamos son refuerzos tamaño nano y conseguimos esa perfecta o ideal dispersión, la pérdida de transparencia en relación a otras tecnologías o a otros refuerzos es muchísimo menor. Es decir, que no es como cuando aditivamos con un micro refuerzo el PET, que entonces ahí ya sí que nos iríamos a algo translúcido. Que se pierde porque es que se pierde, diría, si dijéramos que no absolutamente nada, es un poco complicado, pero es muy poco lo que se pierde. En el caso en el caso del PLA con refuerzo, ¿cómo afecta a la reciclabilidad? Lo que estamos haciendo es aditivarlo con unos refuerzos con cargas inorgánicas que, por ejemplo, a la hora del tema de biodegradar, la biodegradabilidad de ese material o la reciclabilidad, siempre intentamos que no afecte, porque al final lo que queremos es cumplir la normativa. Entonces sí que es verdad que veréis cuando os presentemos resultados que hemos barajado diferentes porcentajes de refuerzos para poder un poco comprobar que lo que estamos consiguiendo de mejoras en propiedades mecánicas o barreras luego no nos va a afectar a la reciclabilidad o biodegradabilidad del material. Vale. Y un momento. Vale, aquí nos preguntan, por ejemplo, para envases de líquidos que tienen un volumen alto, entre por ejemplo 2-4 litros, si todo este tema de refuerzos es una solución para poder sustituir la resistencia mecánica que aportan otros materiales a este tipo de packaging y poder alcanzar un envase 100% reciclable. La verdad es que nosotros los demostradores, digamos, que estamos utilizando no son de unas capacidades tan grandes, de 2-4 litros. Por lo tanto, hoy por hoy no estamos en posición de decir que sí, que eso lo mejora como para poder sustituirlos. Estamos, ya lo veréis en el siguiente webinar, estamos hablando de capacidades menores. Habría que verlo porque opino digamos que vamos en el buen camino en esa mejora de propiedades mecánicas, pero habría que comprobar y hacer unas pruebas para ver que exactamente con esas capacidades de 2-4 litros sería suficiente como para eliminar esos otros materiales. Vale, nos pregunta que cuándo podemos obtener resultados de este estudio. Aproximadamente yo creo que estaremos, el proyecto, como he dicho, acaba el 31 de diciembre, pero antes de eso pretendemos hacer aproximadamente en octubre, en noviembre, un webinar con el que ya tengamos suficiente información como para presentaros todos los casos de estudio y las conclusiones sacadas de ello. Así que os emplazo más o menos octubre-noviembre. Vale, nos indican que se afectaría al reciclado mecánico del PET la incorporación de nanoarcillas. Creo que esto es parecido a otra pregunta anterior, siempre y cuando veamos la cantidad, el porcentaje de nanoarcillas que estamos metiendo y esa tipología de nanoarcillas, el tamaño de esas nanoarcillas, si han estado modificadas, como es el caso para el PET, el tipo de modificación que se le ha hecho. Habría que hacer un estudio, digamos, más específico de reciclabilidad para comprobar que con ese porcentaje X que vayamos a meter para la mejora que necesitamos y esa tipología exacta de nanoarcillas, podríamos estar afectando de alguna forma negativa. Pero la idea es que no. O sea, la idea es
llegar a conseguir un envase de PET que aditivado con esas nanoarcillas sea completamente reciclable. Vale, pues en un principio creo que no habrían más preguntas. No sé si queréis, como os hemos dicho anteriormente, si os surge cualquier otra duda tenéis el correo de jornadas@itn.com disponible y en la mayor brevedad posible nos pondríamos en contacto con vosotros para contestar y dilucidar esas cuestiones.